Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos una historia que honestamente nos ha dejado a todos con la boca abierta y un montón de preguntas en la cabeza. Se trata de un encuentro que nadie esperaba, un cruce de caminos que, si fuera una telenovela, estaríamos gritando a la pantalla por el drama. El título ya nos da una pista: tras vacaciones Ande visitó a Kerem. Un encuentro inesperado, sí, así como lo oyen. Vamos a desgranar todo lo que sabemos, todo lo que se rumorea y sobre todo, lo que esto podría significar. Prepárense porque esto se pone bueno. Y antes de sumergirnos de lleno en esta bomba de noticias, si todavía no son parte de nuestra increíble comunidad, ¿qué están esperando? Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. ¡Vamos allá! Pues bien, como mencionamos, el título lo dice todo. Hande Erçel, una de las actrices turcas más queridas y reconocidas a nivel internacional, ha sido vista recientemente visitando a Kerem Bürsin. Y no cualquier visita, sino una que ha ocurrido justo después de sus respectivas vacaciones. Imaginen la escena: ambos, recién regresados de sus merecidos descansos, deciden, por azares del destino o por algo más, cruzarse. El mero hecho de que suceda justo después de sus vacaciones es lo que añade una capa extra de intriga. ¿Estaban planeando este encuentro? ¿Fue una casualidad cósmica? ¿O quizás una manera sutil de reconectar, de ver qué ha cambiado, o qué no, después de un tiempo separados? Para ponerlos un poco en contexto, recordemos que Hande y Kerem tienen una historia juntos. Fueron pareja y su relación generó muchísima atención y cariño por parte de sus seguidores, quienes los apodaron Hanke. Su química en pantalla en la serie Senkalkam traspasó la ficción y conquistó a millones. Cuando anunciaron su separación, fue un golpe para muchos fans que los veían como la pareja perfecta. Desde entonces cada noticia, cada foto, cada like que uno le da al otro, se convierte en objeto de análisis y especulación. Y esta visita, amigos míos, es material para análisis de alto octanaje. Según las filtraciones y las fotos que han circulado en redes sociales, el encuentro tuvo lugar hace muy poco. Hande fue vista saliendo de un edificio donde se rumorea que Kerem tiene una oficina o un lugar de trabajo. Las imágenes son nítidas y aunque ambos intentaron ser discretos, la expectación y el interés que generan hicieron que la noticia se viralizara en cuestión de minutos. Los paparazzi, como siempre, estuvieron al acecho y captaron el momento preciso en que Hande abandonaba el lugar. Lo interesante aquí es la temporalidad. Ambos acaban de regresar de sus vacaciones. Hande estuvo en Italia, disfrutando de la belleza de Roma y Milán, y compartió postales espectaculares de su viaje. Kerem, por su parte, también ha estado disfrutando de un merecido descanso, aunque con un perfil un poco más bajo en cuanto a la publicación de detalles específicos. El hecho de que, al volver a la rutina, uno de los primeros movimientos de Hande sea dirigirse a un lugar asociado con Kerem, no puede ser una mera coincidencia, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa esto? Las teorías se disparan. La más optimista y la que muchos fans desearían, es que este encuentro marca el inicio de una reconciliación. Quizás las vacaciones les sirvieron para reflexionar, para darse cuenta de lo mucho que se extrañaban, o de que lo que tenían era demasiado especial como para dejarlo ir. Podría ser que, tras un tiempo de reflexión individual, ambos se hayan dado cuenta de que quieren intentar las cosas de nuevo. Es romántico, es esperanzador, y sinceramente es el tipo de desenlace que todos amamos. Otra posibilidad es que este encuentro sea puramente amistoso. Después de una relación tan intensa, es natural que se mantenga una amistad. Quizás Hande tenía algo que discutir con Kerem sobre algún proyecto profesional, o simplemente pasaba por la zona y decidió saludar. No podemos descartar tampoco que haya sido un encuentro casual, quizás coincidieron en el mismo café o en algún evento al que ambos fueron invitados. Sin embargo, dada la naturaleza de las filtraciones y el hecho de que Hande se dirigiera a un lugar específico, parece un poco rebuscado pensar en una casualidad total. También está la teoría de que ambos están trabajando juntos en un nuevo proyecto. Aunque no hay confirmación oficial, la industria del entretenimiento a veces nos sorprende con colaboraciones inesperadas. Si este fuera el caso, sería una noticia fantástica para los fans de ambos, quienes los adoraron juntos en pantalla. Imaginen un nuevo drama, una nueva película, sería un éxito asegurado.
La visita podría haber sido para discutir detalles del guión, para hacer lecturas, o simplemente para retomar esa química que tanto nos gusta ver. Lo que sí está claro es que la noticia ha revolucionado las redes sociales. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem se han vuelto tendencia mundial. Los fans están divididos entre la esperanza de una reconciliación, la emoción por un posible proyecto juntos, o simplemente la alegría de verlos interactuar de nuevo, aunque sea de forma privada. Los comentarios en las publicaciones de noticias y en los foros dedicados a ellos son un torbellino de opiniones, deseos y análisis. Los Han que han vuelto, gritan algunos. Espero que solo sean amigos, no quiero que sufra de nuevo, comentan otros. Y luego están los que piensan en lo profesional, imagínenlos en otra serie juntos, sería épico. Es fascinante cómo una sola imagen, una sola noticia, puede generar tanta expectación y debate. Hande y Kerem no son solo actores, son figuras públicas que a través de su trabajo y su vida personal, han logrado conectar con un público masivo. Su carisma, su talento y sí, también su vida sentimental, son parte de esa conexión. Por eso cualquier movimiento que hagan, por pequeño que sea, se convierte en un evento. Ahora pensemos en el contexto de sus carreras. Ambos están en un momento muy dulce. Hande ha estado cosechando éxitos y proyectos internacionales, consolidándose como una estrella global. Kerem también ha estado explorando nuevas oportunidades y proyectos ambiciosos. Un encuentro en este punto de sus carreras podría ser una forma de apoyarse mutuamente, de compartir experiencias y de mantener ese lazo que crearon. Lo que no podemos obviar es la importancia del timing de esta visita. Justo después de las vacaciones. Las vacaciones son un tiempo para desconectar, para recargar energías, pero también para reflexionar. Quizás durante sus respectivos descansos, ambos se dieron cuenta de algo importante sobre su relación o sobre sus vidas. Y al regresar, sintieron la necesidad de hablarlo, de verse. Es un momento vulnerable, un momento de introspección, y que se encuentren en ese instante puede ser muy significativo. Los paparazzi captaron a Hande saliendo, pero no a Kerem. Esto añade un misterio adicional. ¿Estaba Kerem esperando a Hande? ¿O fue Hande quien buscó a Kerem? La falta de imágenes de Kerem en ese momento deja espacio para la imaginación. Sin embargo, el hecho de que Hande saliera de un lugar asociado a Kerem es la pieza clave de la información. Y aquí es donde entra nuestro papel como analistas de esta emocionante saga. Debemos considerar todas las aristas. ¿Podría ser una estrategia de marketing? Es una posibilidad en el mundo del entretenimiento, pero dados los personajes, parece poco probable que jueguen con los sentimientos de sus fans de esa manera. Lo más probable es que sea algo genuino, ya sea personal o profesional. Las redes sociales, como siempre, han estado llenas de especulaciones y teorías de conspiración. Algunas son divertidas, otras un poco exageradas, pero todas demuestran el gran interés que este par despierta. Es un fenómeno fascinante de seguir. Personalmente creo que este encuentro, sea lo que sea que signifique, es una señal de que la conexión entre Hande y Kerem sigue siendo fuerte. Ya sea para reavivar una llama, para fortalecer una amistad o para emprender un nuevo camino profesional juntos, el hecho de que se hayan buscado y encontrado después de un tiempo de separación es muy relevante. ¿Qué les puedo decir? Esto es lo emocionante de seguir a estas figuras públicas. Siempre hay algo nuevo, algo que nos mantiene al borde del asiento. Y este encuentro de Hande y Kerem es, sin duda, uno de los eventos más comentados de las últimas semanas. Ahora, antes de ir cerrando, recapitulemos un poco lo que hemos hablado. El evento principal es que Hande Erçel ha visitado a Kerem Bürsin justo después de sus vacaciones. Esta noticia ha generado una ola de especulaciones en redes sociales sobre una posible reconciliación, un nuevo proyecto profesional juntos, o simplemente un reencuentro amistoso. Las imágenes de Hande saliendo del lugar asociado a Kerem han avivado aún más el debate. Hemos explorado las diferentes teorías y el impacto que esta noticia ha tenido en los fans. Lo que sí es innegable es la química y la conexión que siguen manteniendo, y que cualquier movimiento de ellos es seguido con gran interés. Y hasta aquí nuestro análisis de este encuentro inesperado. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y compartiendo con ustedes. Ha sido una montaña rusa de emociones y especulaciones, ¿verdad? Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem podrían estar volviendo?
¿O creen que es algo puramente profesional o amistoso? Déjenme sus teorías y sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer cada uno de sus mensajes y debatir con ustedes. Si disfrutaron de este vídeo y quieren más noticias exclusivas, análisis y un poco de drama del bueno, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan con sus amigos que también son fans de Ande y Kerem para que se enteren de todo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que viene. Tenemos muchas más sorpresas preparadas. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta la próxima.